Buenas tardes, bienvenidos al tercer seminario sobre mercado de trabajo y desarrollo productivo. El primer trabajo es el de Julián Leone, Jorge Locasio y Federico Fabata, titulado Determinantes del empleo joven en Argentina 2004-2018. Así que, Julián, si querés compartir pantalla, te recuerdo que tenés 20 minutos para la presentación. Ustedes me dirán si la están viendo en pantalla completa. Sí, se ve. ¿Se ve en pantalla completa? No. Ahí está, ahí creo que la ven mejor. Bueno, en primer lugar, tomo el tiempo. Muchas gracias a la gente del seminario por la invitación, a Gabriel, a Martín, a Fede, quien me presentó. Como bien decía Fede, este trabajo lo hicimos en conjunto tanto con él, con Fede Fabata, como con Jorge Locasio y Julián Leone, quien les habla. La idea fue armar un breve raconto de lo que fueron los determinantes del empleo joven en Argentina para el periodo 2004-2018. Y respecto a esto, un breve delimitación del marco de análisis. Tomamos el periodo o la gente entre 15 a 30 años como periodo juvenil, escindiendo entre los tres principales lustros para desagregar entre adolescentes, personas que están transitando su etapa de educación superior y que luego se van insertando en mayor medida al mercado laboral, considerando obviamente los principales atributos individuales por el lado de la oferta, como los requerimientos de la demanda de trabajo y así poder realizar una suerte de correspondencia entre las características de oferta y demanda laboral. Brevemente después les vamos a comentar la metodología econométrica que utilizamos, que fue una de MCO en conjunto con un modelo corregido de muestra de Heckman, que ya vamos a explicar por qué decidimos tomar ese camino. Lógicamente utilizamos la encuesta permanente de hogares como principal fuente de características socioeconómicas de los individuos, considerando tanto sus ingresos como las principales características de oferta y demanda de trabajo para los periodos delimitados entre 2004 y 2018, que iba saltando entre 3 años para hacer un poco más breve la presentación de tablas y gráficos. Básicamente las motivaciones del empleo joven o por qué nosotros fuimos viendo en la literatura que revertía cierto interés, en particular por esta idea de mayor sustitución entre empleo joven y adulto, esta pirámide invertida, donde en un montón de países, principalmente desarrollados, se discute esta idea de aumentar edades de retiro, cómo eso puede impactar en el mercado juvenil laboral y qué tipo de inserción pueden ir teniendo, ¿no? En este sentido hay como dos principales vertientes respecto al empleo joven. Por un lado, buscar cuál es la productividad, la acumulación de conocimientos específicos y cómo es la rotación laboral o cuán caótico es el mercado de empleo joven, siendo eso no necesariamente atribuido a algo necesariamente bueno o malo, ¿no? Sino que de acuerdo a el tránsito que van teniendo, hacia dónde se va inclinando. En primer lugar, una de las primeras cosas que nosotros ahí vamos mostrando es que lo que encontramos en la literatura es, en primer lugar, intermitencias laborales a fenómenos extraeconómicos, principalmente hacia educación formal, personas que interrumpen su tránsito laboral o que pasan del empleo a la inactividad por motivos extraeconómicos, como es actividades formativas. Otro caso, también en términos positivos, tiene que ver con perfilar carreras laborales ascendentes que se linkean con algunos tipos de inconvenientes de matching o de mercados o de información incompleta respecto al mercado laboral. Es decir, que un joven busca voluntariamente tener tipos de empleos donde se puede ir mixando entre un empleo y otro para conocer en mejor medida cuál es su abanico de posibilidades a la hora de elegir una cuestión, un horizonte laboral. Y en muchos casos, algunos de los puntos que son vistos en forma o con una connotación negativa para el resto de la población pueden ser vistos como, entre comillas, mejor para los jóvenes, como es esta idea de la mayor flexibilidad, menor intensidad horaria, una mayor autonomía o realización, en términos de que el joven en muchos casos no solamente pondera la cuestión económica, sino también la flexibilidad que un determinado trabajo le puede generar en términos de menor intensidad horaria, trabajo part-time que le permita continuar sus estudios, o que mismo
le permita flexibilizar sus propios horarios, trabajar desde su casa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la propia flexibilidad puede estar siendo visto como algo bueno para los jóvenes. Eso es desde el punto de vista positivo. Otra parte de la literatura habla más como un tránsito, una rotación caótica en términos negativos, tanto por el lado de la oferta como de la demanda laboral, ¿no? Por el lado de la oferta con mucha menor dotación de capital humano específico, menor experiencia, lo cual ahí vamos a ver que puede terminar habiendo una suerte de inconveniente porque la propia menor experiencia te hace insertarte en trabajos que, de nuevo, sean, entre comillas, peores o de menores calificaciones y que esa propia experiencia se mantenga estanca. Es decir, tenías poca experiencia, te añadiste en un trabajo en el cual los propios requerimientos hacen que no acumules skills, entonces ese proceso es como que se autosolventa. Y lo otro, desde el punto de vista de la demanda de trabajo, es la inserción en tareas periféricas o cómo el organigrama empresarial te puede generar también un complejo desde el punto de vista joven. Y esto tiene una especial implicancia, ¿no? Porque las tareas periféricas en un organigrama empresarial te pueden llegar a terminar derivando también en un costo de despido aún más complejo. Todos sabemos que una indemnización se calcula en términos directos por el tiempo que una persona tiene en la empresa, usualmente el joven es lógico que tenga muy poco tiempo, pero si además a eso se le suma el costo indirecto bajo, producto de tener una tarea de menor envergadura, es mucho más fácil y deja mucho más expuesto al joven que ante un periodo recesivo sea la primera, entre comillas, válvula de ajuste, ¿no? Por decir de alguna manera. Después, algunos de los datos descriptivos que estuvimos viendo, recopilando y analizando las tablas y bases de datos de PH, lo primero que vemos es qué sucedía en el año 2004, 2003, en la posconvertibilidad, luego de la mayor crisis financiera, de la mayor crisis económica, perdón, hasta el momento en Argentina. Y lo que uno veía era un aumento sideral en las tasas de actividad joven, es decir, los jóvenes habían salido a tener que trabajar en masa, superando incluso al segmento más longevo, que cuando uno miraba en sentido extendido era el segmento que mayor cantidad de actividad tenía, ¿no? Bueno, los jóvenes habían llegado a superarlo. Esto lógicamente se fue revirtiendo durante el periodo de recuperación económica, pero uno de los puntos nodales acá es que esta reversión que estuvimos viendo en la tasa de actividad fue la válvula principal que explicó la reversión en la tasa de desocupación. Bien sabrán que la desocupación tiene un clivaje joven muy importante, es decir, duplica o triplica, depende del periodo, a la desocupación en los adultos. Bueno, durante la recuperación económica esa desocupación fue desinflándose, pero no al calor de una creación de empleo, ni mucho menos de empleo genuina, sino precisamente a raíz de una caída en la tasa de actividad. Es decir, los jóvenes decidieron irse al mercado de trabajo y no es que fue el mercado de trabajo el que los absorbió en términos de empleo, lo que hizo caer la tasa de desocupación. Otro dato importante fue que cayó la contribución del ingreso joven dentro de las arcas del hogar, es decir, comparando hogares con jóvenes, aquellos en los cuales trabajaban, fue cayendo el peso de su participación en el ingreso del hogar, que probablemente también esté linkeado a menores intensidades horarias y demás. Lógicamente los jóvenes tenían una mayor sensibilidad al ciclo económico, siendo los que en mayor medida absorben ante una recesión económica no solamente los mayores despidos, sino las menores contrataciones. Esto tiene un impacto muy importante en los jóvenes, porque si bien impactan todos, son los jóvenes los que nutren al mercado de trabajo con los nuevos ingresantes. Es el sector que aporta el nuevo caudal de fuerza de trabajo, con lo cual le pega en mayor medida. Y por el contrario, en las fases de recuperación, las tendencias son mucho más lentas, mucho más erráticas, no solamente en cantidad, sino también en términos de calidad. Por citar un ejemplo, una de las cosas que evidenciamos es que aún en periodos de elevada formalización laboral, como es el periodo 2004-2011, eso fue relativamente ajeno al segmento joven. Es decir, no solo se logró crear trabajo, mucho menos se hizo en términos de calidad. Otra de las cosas que nosotros miramos mucho fue el tránsito de los jóvenes, o desde dónde hasta dónde se movían, y una de las cosas que comprobamos, que lo habíamos visto en cierta literatura también internacional, es que en muchos casos la decisión educativa puede ser como una suerte de decisión involuntaria, ¿no? Chicos que deciden de la inactividad pasan directamente al empleo, pudiendo denotar eso que en realidad
entre comillas, se metieron al mercado educativo producto de que no habían conseguido un trabajo antes y cuando rápidamente apareció la oportunidad decidieron migrar rápidamente. Y otro de los puntos nodales para nosotros del trabajo, que no es privativo del mercado de empleo joven, pero que sí se exacerba, es la falta de correspondencia entre oferta educativa y demanda de calificaciones. En primer lugar, la brecha en las calificaciones más elevadas no es explicada por la amplitud educativa, o sea, los jóvenes participan mucho menos en los requerimientos altos, aún teniendo una amplitud educativa, una brecha educativa igual a la del resto de la población, que evidentemente no se justificaría por las calificaciones individuales que tiene la persona en términos de dotación. Y por el otro lado, lo que sí también se observa es una participación en nulos requerimientos muchísimo más elevada que en el resto de la población, cuando, de nuevo, la distribución educativa es muy similar a la del promedio, sobre todo en la parte baja. Entonces hay mucha mayor ponderación en tareas de nulos requerimientos o tareas técnicas, a diferencia de los adultos, cuando en realidad los jóvenes tienen mucha mayor dotación educativa, con lo cual no parece ser ese lo que nos ayudaría a explicar por qué se da este fenómeno. Pasando, digamos, un poco más al nodo de nuestro trabajo, saliendo de la parte descriptiva, decidimos, producto de lo que estuvimos viendo con respecto a la tasa de actividad, armar un modelo corregido, es decir, no solamente tomar uno de mínimos cuadrados, sino también corregir por la muestra, precisamente teniendo en cuenta que uno tiene una muestra sesgada en términos de que son muchos los estudiantes que no se involucran y tratar de entender cuáles son las razones por las cuales no lo hacen. Entonces íbamos a crear básicamente una ecuación de selección donde íbamos a tratar de ir viendo cuáles son los determinantes de ingreso o no al mercado laboral y una vez que corrijamos o reponderemos la muestra, hacer una regresión ordinaria. Para eso dividimos la muestra en dos, acá tuvimos algunos debates y algunos, no inconvenientes, pero desafíos metodológicos que básicamente era tomar como valor 1 en este modelo de Heckman al ocupado y como 0 al inactivo. Es decir, buscar cuáles son las variables que determinan que una persona esté inactiva o pase directamente al empleo, teniendo que dejar de lado a aquellos desocupados precisamente porque si bien los queríamos incluir, al igual que en la inactividad, como cierto sesgo negativo, después no podíamos realizar, bueno, una típica regresión, dado que el ingreso es nulo, ¿no? Entonces, ahí tratábamos de buscar cuál era el sesgo de selección en términos a tener un ingreso más rezagado al mercado laboral. Varias cosas respecto a esta ecuación de selección. Lo primero es la significatividad de la variable lambda, que nos decía que efectivamente había que realizar una corrección de muestra, y contarles un poco cuáles fueron las variables que utilizamos para esto de acuerdo a la literatura que recopilamos. Lo primero, el tema de género, por supuesto. Lo segundo, la presencia de menores, que incluso tenía una relación con respecto al género. Y lo tercero era el impacto del origen socioeconómico del hogar, es decir, al quintil de ingreso per cápita familiar que provenía el joven para ver si eso determinaba el ingreso. Las tres resultaron en su mayoría, depende de las partes de la distribución o del modelo que fuimos armando, resultaron ampliamente significativas, y una de las cosas sobre todo más importantes que terminamos viendo es cómo la presencia de menores en el hogar terminaba condicionando, de acuerdo al género, la decisión de los jóvenes de insertarse o no en el mercado laboral. Lo que veíamos es que la presencia de jóvenes, en el caso de los varones, los impulsa en mayor medida a tomar actividades productivas, mientras que en el caso femenino precisamente es como que hay un efecto mucho más incierto y en muchos casos negativo, lo que va en línea con la absorción de tareas reproductivas, de cuidado y demás. Otro de los puntos importantes fue que el origen socioeconómico del hogar generó un impacto muy positivo en torno a el empleo, lo cual en su momento también nos generó algunos debates, porque uno hubiese esperado a priori que a mayor nivel socioeconómico del hogar la persona permaneciera en la inactividad. Sin embargo, lo que uno ve en la literatura es que la inactividad no siempre está asociada a, como mostrábamos al principio, a factores voluntarios respecto a decisiones educativas, sino que en muchos casos tiene que ver más con desestimación o frustración respecto al mercado de trabajo, y que incluso impacta mucho, sobre todo en mujeres que quizás
no tienen trabajo, no lo están buscando, están desanimadas y que terminan resultando en determinada clasificación, se las pone como las ni, ¿no? En todos los casos fue importante y lo que demostró es que el impacto del origen socioeconómico del hogar era positivo respecto a incorporarse en el mercado laboral. Bueno, acá básicamente les mostramos algunas de las regresiones. Esta fue la primera etapa para varones y para mujeres. Ya como estoy un poco falto de tiempo, después acá las regresiones generales. En las regresiones generales decidimos ahí no incluir el género ya en la regresión final por un pequeño desajuste que había en uno de las determinadas variables, pero sí lo que nos terminaba mostrando era cómo corregir la muestra, cómo contabilizar una muestra reponderada, nos mostraba que el efecto discriminatorio entre las mujeres era aún más alto cuando uno consideraba que las mujeres en su mayoría con menor dotación educativa son las que menos tasas de actividad tienen. Es decir, es muy importante corregir, sobre todo en el caso femenino, por aquellas mujeres que deciden quedarse afuera del mercado laboral. Cuando uno las incluye, la diferencia que termina tomando en la retribución femenina es aún más grande, que básicamente es la idea de comparar el salario de mercado con el salario de reserva, no solamente tomando condiciones de capital humano, sino también condiciones personales que hacen también a la decisión de ingreso o no en el mercado laboral. Después, bueno, esta es la de varones, la de mujeres, básicamente en términos de regresiones y de resultados que fuimos tomando para irles concluyendo el análisis. Uno de los puntos que claramente notamos es que la categoría ocupacional es quizás el gran factor que explica las retribuciones, sobre todo en el caso de los jóvenes, al igual que en el resto de la muestra, pero que esto obviamente se potencia por lo que hablábamos al principio. Los sectores de empleo joven fueron los que menos vieron las mieles de la creación de empleo formal, es decir, las tasas de informalidad son aún mucho más grandes en ellos, entonces eso se potencia en el efecto cantidad con el efecto precio que implica una menor remuneración o un mayor castigo a una categoría ocupacional como esa, se termina repotenciando. Obviamente lo que vimos en los sectores jóvenes fueron puestos mucho más precarios, de menor calificación, que además, de nuevo, como les mencionábamos antes, esta falta de correspondencia que no se termina de dar por el nivel educativo que lo teníamos, mayor inserción en menores, de menores remuneraciones, al igual que menores calificaciones. Otra de las conclusiones fue la importancia de un sesgo de selección, que como bien les mencionábamos, la variable lambda terminaba siendo significativa, la discriminación por género que terminábamos evidenciando. Lo cruzamos también contra los sectores. Básicamente hacíamos 3 sectores para controlar: el sector SIC, de servicios intensivos en el conocimiento, el resto de los servicios más bien tradicionales y un factor de bienes, ¿no? Que también tuvieron su importancia, pero como vuelvo a repetir, en el caso de la categoría ocupacional, sin dudas la más importante y fue la que mayor poder explicativo tuvo, ¿no? Otra de las cosas que también mostramos es que cuando nos fijábamos en la categoría ocupacional de las personas y cuál es la jerarquía ocupacional de los jóvenes claramente tienen mucho menor acceso a tareas directivas o de alta performance, que incluso la tendencia fue decreciente en el tiempo, a diferencia de lo que hubiésemos pensado, ¿no? Que en los últimos tiempos hubo como una, si se quiere, revalorización de la juventud y demás, pero que al menos en los datos no se muestra con una mayor crecimiento vertical al interior de las firmas, y eso también, digo, alimenta o nutre esta postura de que los jóvenes se insertan nuevamente en actividades mucho más precarias y además periféricas, que de nuevo generan como una suerte de círculo vicioso, donde la falta de experiencia y la precariedad se terminan retroalimentando con una inserción laboral que replica esas condiciones, que hace que el costo de despido sea aún más bajo, tanto en términos directos como indirectos, que los haga moverse hacia tránsitos repentinos entre empleo y desocupación, entre empleo e inactividad, que como bien lo dijimos tiene más una connotación negativa que positiva, como bien lo pensábamos antes, y que eso nuevamente termine generando una vorágine viciosa en lugar de virtuosa, que termina replicando ciertos estadios
de vulnerabilidad. Por mi parte, concluyo. Muchas gracias, Julián.